Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farmacología para explorar cómo interactúan los fármacos agonistas y antagonistas en nuestro cuerpo. Vamos a entender cómo ciertos medicamentos funcionan para activar o inhibir respuestas en el organismo. Para empezar, primero vamos a entender la acción de los fármacos agonistas o ligandos. Aunque existen diversas teorías para explicar las relaciones entre ligando y receptor, la más aceptada es sin duda la basada en el modelo ocupacional, es decir, en la asunción de que el efecto farmacológico es función de la cantidad de receptores ocupados. Por lo tanto, se puede señalar que el efecto del fármaco depende de la cantidad de receptores. Entonces se puede ver así: la combinación de un agonista A con un receptor R da lugar a la formación de un complejo AR, que luego produce una respuesta fisiológica. En este contexto se asume que la formación del complejo AR va a generar una respuesta de tipo todo o nada. Esto significa que una vez que el agonista se une al receptor y lo activa, se produce una respuesta completa o nada, o ninguna respuesta, sin estados intermedios. Entonces, básicamente en nuestro cuerpo los fármacos actúan uniéndose a receptores específicos para producir efectos. Sin embargo, no siempre es necesario que todos los receptores disponibles sean ocupados por el fármaco para lograr el efecto máximo. Esto lleva al concepto de receptores de reserva. ¿Qué son estos? Estos son receptores adicionales que no necesitan ser ocupados para que se alcance el efecto máximo del fármaco. Esto significa que incluso si no todos los receptores están activados, el efecto máximo igual va a ocurrir. Por lo tanto, entonces se puede decir que este fármaco es muy eficiente. Este tipo de fármaco se conoce como agonista puro o completo, que básicamente produce la respuesta máxima posible del sistema, sin necesidad de activar todos los receptores disponibles. Esta es una ventaja porque permite lograr el efecto deseado con menos cantidad de fármaco o con menos ocupación de receptores. Gráficamente, la curva de dosis-respuesta correspondiente a fármacos agonistas se puede ver así. En el primer gráfico tenemos un agonista A. Este va a tener una curva que alcanza un efecto máximo de 1. Esto significa que puede producir el efecto máximo posible. Este fármaco es un agonista completo porque alcanza el efecto máximo. Mientras tenemos el agonista B, el cual tiene una curva que alcanza un efecto máximo B menor a 1. Eso significa que no puede producir el efecto máximo, incluso si se aumenta la concentración del fármaco. Este fármaco es un agonista parcial porque no puede alcanzar el efecto máximo independientemente de la cantidad administrada. Por otro lado, en el siguiente gráfico, tenemos la potencia de dos fármacos agonistas. El agonista A tiene una dosis efectiva al 50%, más baja que el agonista C. Esto significa que se necesita una menor concentración de A para producir la mitad del efecto máximo. Es más potente que el agonista C porque alcanza el mismo efecto con una menor concentración. Mientras tenemos que el agonista C tiene una dosis efectiva más alta que el agonista A. Esto significa que se necesita una mayor concentración de C para producir la mitad del efecto máximo. Es menos potente que el agonista A porque necesita una mayor concentración para lograr el mismo efecto. Entonces, en resumen, en la gráfica A tenemos una comparativa de la eficacia de dos fármacos y en la gráfica B tenemos una comparativa de la potencia de dos fármacos. Ahora vamos a entender acerca de las acciones de los fármacos antagonistas. Imagina que en tu cuerpo hay un tipo de receptor específico que puede ser ocupado por dos fármacos diferentes, A y B, lo que significa que ambos quieren unirse a este receptor para producir su efecto. Cuando ambos fármacos están presentes al mismo tiempo, compiten entre sí para ocupar el receptor. Eso se relaciona con la eficacia intrínseca. ¿Qué es esto? Esto es una medida de cuán efectivo es un fármaco para producir un efecto una vez que se une al receptor. Supongamos que el fármaco A tiene una alta eficacia intrínseca, lo que significa que al unirse al receptor produce un efecto fuerte. Mientras que el fármaco B, en cambio, tiene una baja eficacia intrínseca, lo que significa que al unirse al receptor produce un efecto más débil. Entonces, si ambos fármacos, A y B, están presentes al mismo tiempo y compiten por los mismos receptores, la presencia de B puede interferir con A. Cuando B se une al receptor, ocupa el espacio que A podría usar para producir su fuerte efecto, dado que B tiene una eficacia intrínseca menor que A. Su ocupación de receptor reduce la intensidad del efecto total que se podría alcanzar si solo A estuviera actuando. Esto es lo que se conoce como acción de fármaco antagonista. Sin embargo, este antagonismo se puede revertir, es decir, se puede vencer. Esto solo aumentando la dosis del agonista.
Así este va a sacar del receptor ocupado al antagonista y va a ocupar el agonista. Bien, ahora vamos a explicar lo que es un antagonista puro o neutro. Para entender esto vamos a imaginar que un receptor puede estar en dos estados, activo e inactivo, y hay un equilibrio natural entre estos dos estados. Un antagonista puro es aquel que se une al receptor, pero no cambia en el equilibrio entre los estados activo e inactivo. Esto significa que al unirse a los receptores no hacen que haya más receptores en estado activo, ni que haya más en estado inactivo. Estos, a pesar de que tienen la misma afinidad, es decir, la misma capacidad de unirse por los receptores en ambos estados, activo e inactivo, no alteran el equilibrio preexistente entre estos dos estados. Por lo tanto, no hay un efecto en la célula. Asimismo, tenemos un agonista parcial. Los agonistas parciales son fármacos que cuando se unen a los receptores solo producen un efecto moderado. Incluso si todos los receptores están ocupados, necesitan unirse a una gran cantidad de receptores para generar su efecto, pero aún así nunca alcanzan el efecto máximo, que pueden lograr fácilmente los agonistas completos, los cuales producen una respuesta total del sistema. Por lo tanto, aunque los agonistas parciales sí generan un efecto farmacológico cuando se usan solos, este efecto siempre será menor que el de los agonistas completos. Bien, por otra parte, en el antagonismo no competitivo, el antagonista B se une a un sitio diferente del receptor que el agonista A, pero este sitio está relacionado de manera que afecta la función del receptor. Esto significa que, incluso si se aumenta la concentración del agonista A, no se puede alcanzar el efecto máximo porque B altera la capacidad del receptor para responder a A. Las curvas que muestran la respuesta al agonista A en presencia de B pueden variar según el tipo de tejido debido a diferentes niveles de eficiencia en la respuesta del receptor. Sin embargo, a medida que se aumenta la concentración del antagonista B, no solo se desplaza la curva hacia la derecha indicando que se necesita más agonista para producir un efecto, sino que también se reduce progresivamente el efecto máximo que se podría alcanzar. El antagonismo irreversible ocurre cuando un antagonista se une fuertemente a un receptor, como en las uniones de tipo alquilo, de manera que esta unión es muy difícil de deshacer. Esto significa que una vez que el antagonista está unido al receptor, no se puede revertir fácilmente. Además, este tipo de antagonismo depende del tiempo. Cuanto más tiempo esté en contacto el tejido con el antagonista, más fuerte será el efecto antagonista. En términos de respuesta biológica, los antagonistas irreversibles generan curvas de dosis-respuesta similares a las de los antagonistas no competitivos, lo que implica que su efecto no puede ser superado simplemente aumentando la concentración del agonista. En resumen, este se caracteriza por una unión fuerte y duradera del antagonista al receptor, lo que resulta en un bloqueo persistente de la actividad del receptor. Y por último, el antagonista funcional. Este ocurre cuando dos medicamentos, A y B, afectan diferentes receptores pero generan respuestas en el mismo sistema del cuerpo. Podría ocurrir que la acción de B en su receptor interfiera con la respuesta provocada por A al unirse al suyo. Esto da lugar a lo que se llama un antagonista funcional, donde B actúa como un antagonista no competitivo, disminuyendo el efecto máximo que A puede alcanzar. En otras palabras, aunque ambos medicamentos actúan en diferentes partes del cuerpo, el efecto de uno puede disminuir la capacidad del otro para producir su respuesta completa, lo que resulta en una reducción del efecto máximo que se podría obtener.